Los modelos IDEF0 estuvieron diseñados para poder visualizar el proceso de una organización en particular y poder desagregar estos pequeños procesos en forma de un esquema de forma simple. Sin embargo, el modelo IDEF1 ya tiene un enfoque más orientado hacia el manejo de los datos. Vamos a darle una pequeña revisada. En el modelo IDEF1 vamos a ver algunos pequeños cambios. Los cambios empiezan a ser las relaciones, la cardinalidad de las relaciones y el nombre o la generación de una entidad de clase o una clase entidad, que es la clase que identifica al tipo de elemento del cual se va a partir con estas relaciones. También tenemos los atributos de la clase, y estos son atributos que tienen las características del Entity Class. La idea entonces de este tipo de diagrama va a ser el identificar las clases y el poder establecer las relaciones de información que existe entre las diversas clases. Esta tiene ya una orientación hacia la gestión de la información y la integración de otros procedimientos a través de la misma. Entonces, en la generación de subclases o clases va a depender del tipo de relación de intercambio de datos que tengan una entidad con otra. El propósito del IDEF1 finalmente va a ser que exista un modelo integrado de información que se pueda diseñar y rediseñar este modelo, y a veces tomarlo como un proceso de reingeniería, que se implementen los datos asociados a procedimientos y componentes. O sea, los datos asociados tienen como objetivo final implementarse como componentes de los procesos modelados en el IDEF0. Las estructuras son que debemos tener un diccionario el cual va a definir las entidades de clase y sus relaciones de forma explicativa, y tenemos los diagramas, ¿no?, que están estructurados y que representan el modelo de información entre los procesos. Las fases del IDEF1 van a empezar con una fase que llamamos fase 0. En esa fase se establece el contexto, se estudia la situación actual y se determinan los objetivos del modelamiento de la información. Se debe resaltar que si los procesos visualizados en el IDEF0 son inadecuados o carecen de una organización estructurada, entonces el IDEF1 va a estar condicionado a esa estructuración, no pudiendo solucionar algunos de los problemas que tienen los procesos internos con respecto a su gestión de la información. Entonces, esto es muy importante definir una fase 0. Una fase 1 define las clases, especialmente las Entity Class y sus atributos, para poder ya empezar a establecer las relaciones. Por eso en la fase 2 tenemos ya las relaciones. Los Entity Class no deben repetirse, y en caso de tener uno que se subdivida, será necesario ponerlo como una clase entidad secundaria.
Por eso en la fase 3 se definen las clases claves, es decir, las que gestionan la mayor parte de la carga de información y son las más relevantes para el funcionamiento de la organización. La fase 4 define las clases que tienen atributos no clave, es decir, complementarias a las clases definidas en la fase 3. La fase 0 tendrá como productos el plan del proyecto, y esto involucra declarar los objetivos, tener un plan estratégico, organizacional y de recursos. Haber mapeado los materiales de origen, es decir, haber recopilado informes, datos digitales, datos físicos, y tener una lista muy clara de dónde provienen estas fuentes de información. Finalmente se tendrá las convenciones de autores, que es las prácticas recomendadas que deberían implementarse para esos procesos. La fase 1, para la fase 1 y definir las clases entidades, podemos usar una hoja como la que se está presentando, en el que se resume los datos de la clase entidad. Los diagramas, esa tabla se podrá debajo o al reverso del diagrama para definir cuál es la relación que tiene con otras clases de entidad. Después hay que definir ya los atributos de las clases de entidad y el detalle de sus relaciones. Para el detalle de sus relaciones podríamos hacer una tabla de doble entrada donde tengamos las mismas clases de entidad y su relación descrita en el cuadro intersectante. Las relaciones pueden ser cardinales, 0 a 1, 1 a infinito o 1 a 1. Los atributos de las entidades deben tener un atributo key. Este atributo key se va a traducir en un identificador de la clase. Puede existir más de una relación, porque puede existir más de un intercambio de información, y esta clase se puede subdividir en clases secundarias. Cada clase deberá estar indicada con un código, y ese código deberá figurar en el diccionario de datos.